Buen día, mi nombre es Iván Joana Lozano y voy a hacer un resumen sobre la epistemología, la clasificación de sus teorías y las implicaciones en la educación. Bueno, vamos a hablar todos los aspectos relacionados con la epistemología que se ha visto respecto a la aplicación en la educación, en las ciencias y, y como tal el conocimiento. Bueno, como se ha visto en el proceso de epistemología, pues es esta rama de la filosofía que está dirigida al estudio del conocimiento y el mundo de las ideas. Presta atención hacia el área de lo que es el conocimiento, las ciencias y la investigación científica. Eh, Esta epistemología, pues como rama filosófica, tiene ese punto de vista de la ciencia del conocimiento que puede orientar eh, los métodos investigativos y todas las bases de manera científica. Bueno, teniendo en cuenta el origen de la epistemología, pues esta nace como una rama de la filosofía. Recordemos que pues la filosofía tiene tres momentos o tres ejes de estudios que son la teoría del universo, la de los valores y de la ciencia. El del universo, pues todo aquello relacionado con la metafísica, con la teoría del origen del universo, la cosmología, etc. En cuanto a la teoría de los valores, pues está básicamente lo que es relacionado con la religión como tal, los valores, la ética y la moral. Y en la teoría dirigida hacia la ciencia, pues básicamente es la epistemología la que estudia el conocimiento de tipo formal, lógico y de tipo científico. Una de las teorías que se tienen en cuenta, no directamente, sino de manera más eh, que puede tomarse en cuenta en algunos aspectos de la teoría escolástica. Esta teoría pues tiene ciertas características, se dio en la Edad Media y tuvo un gran auge en esta época porque pues fue eh, avanzada por los religiosos de la época. Entonces este relaciona mucho lo que es el pensamiento de la razón con los conceptos cristianos o religiosos de la época. Tiene en cuenta pues algunos procesos como las indagaciones, las lecturas, las preguntas con respecto a eso, o sea, tiene un proceso de análisis. Eh, También pues tiene diferentes etapas. Como digo en ese momento, la Edad Media pues fue el auge de esta teoría. Es importante en el proceso investigativo porque pues tiene en cuenta otros aspectos relacionales o sistémicos con relación al eje investigativo. Entonces, eh, como la cultura, como la religión, como aspectos metafísicos que muchos eh, de los filósofos tienen en cuenta a la implicación del proceso investigativo. Como dije anteriormente, la epistemología pues es la rama de la filosofía donde el objeto del estudio es el conocimiento. Se puede tener en cuenta ese conocimiento a priori, pero es más ese conocimiento de tipo científico. Bueno, los conceptos epistemológicos se enfocan en tres conceptos principales, que es el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. Bueno, en este aspecto, en este mapa conceptual se muestran algunos aspectos relacionados con la ciencia,
cómo se origina el conocimiento, cómo pues, se percibe desde el punto de vista del sujeto y objeto, cuáles son algunas de las corrientes o esencias del conocimiento que van más allá de la razón, ¿sí? Y otros aspectos relacionados con esta unidad. Eh, si podemos observar acá en el mapa conceptual, vemos varios elementos que apuntan a teorías filosóficas desde el origen del conocimiento, por ejemplo, que aquí tenemos el conocimiento común, que es el natural que viene de la persona, aquel científico que pues tiene una elaboración más en la mente, es más complicado de darse. Y pues allí se desprenden algunas teorías que tienen que ver con el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo y el apriorismo. Allí es cómo se origina ese conocimiento. Cuando hablamos de la posibilidad del conocimiento, tiene que ver más con la interpretación, de cómo el sujeto interpreta el conocimiento. Y entonces, pues allá se van a ver aspectos como el escepticismo, el dogmatismo, el subjetivismo, el relativismo, el criticismo, ¿sí? El pragmatismo. Entonces, todos estos aspectos que tienen que ver con el enfoque del sujeto con respecto a cómo analiza el objeto, ¿sí? En este aspecto, en cuanto a la esencia del conocimiento, pues tienen varias alusiones, varios aspectos que relacionan los autores que tiene que ver con la parte metafísica, premetafísica del conocimiento y las teológicas. Estos elementos nos permiten saber cómo se percibe, ¿sí?, el conocimiento desde otro punto de vista y, y puedes tener algunos rangos como el objetivismo, bueno, varios aspectos, eh, pero van de la mano de otra mirada del conocimiento. No solamente es racional, sino de la mirada más sistémica de un proceso investigativo. Y pues otros de los elementos que vemos en la unidad de la ciencia es el pensamiento, entonces aquel que es simple y el complejo. El simple es ya un pensamiento, cómo se organiza, digamos, ese pensamiento, entonces puede jerarquizar o puede ser lineal o es un secuencial, ¿sí? Son varias maneras de organizarlo. Y el complejo es ya cuando vemos todo el sistema que rodea el, el objeto de estudio. Entonces, eh, el aspecto cultural, el espiritual, bueno, todos los aspectos relacionados en ese contexto. En cuanto al conocimiento desde el punto de vista epistemológico, es un proceso mental que pues tiene origen en la mente o en la concepción de las personas y en el nacimiento de las ideas. Bueno, los elementos y los métodos del conocimiento. Algunos elementos son la facultad, la actividad, el resultado y el instrumento. La facultad pues es la propiedad del ser humano de tener este proceso mental, ¿sí? La actividad es como tal el proceso que se va dinamizando en el cerebro, ¿sí? Y pues todo ese eh, carácter sistémico que va evaluando en el cerebro. El, el resultado pues
puede ser teorías o leyes que se determinen. El instrumento es el medio por el cual se puede elaborar este tipo de teorías o leyes, ¿sí? Puede ser escrito, oral, bueno, es el medio. En cuanto a los métodos de conocimiento, pues hay algunos que se dan por medio de la tenacidad, o sea, aquellos que creen que pues tienen la verdad y, y, y esa es la verdad que se tiene dirigido hacia el absolutismo, ¿sí? En cuanto a la autoridad, son esos conceptos o normas que se dan a partir de un estado de autoridad en el caso de, por ejemplo, las leyes que determinan ciertas conductas que pueden venir, pongamos, de un gobierno o de alguien que tenga ese principio de autoridad. El método de conocimiento a priori, pues el que viene eh, antes o es natural en el ser humano, y aquel que proviene de la ciencia, que es sobre todo aquel que determina el método científico con sus procesos, sus clasificaciones y su método como tal. La ciencia pues es el consolidado de los conocimientos de leyes, principios generales donde se pueden, eh, pues en principio, la, estos conocimientos deben de dar un resultado como son teorías o leyes. Bueno, según Mario Bunge, la ciencia se puede dividir en formal y factual. La formal, ¿sí? En el área de las ciencias como lógicas o matemáticas que no necesitan una comprobación experimental, ¿sí? Y la factual, pues, es la que tiene que ver sobre todo con la experimentación, con el proceso y método científico. Entonces están las naturales, las sociales, ¿sí? Entre, entre varias. Bueno, la investigación científica, según el autor de ese proceso, es aquella actividad propia de la mente eh, que se da de manera sistémica, controlada, clasificada, ordenada, que no tiene puntos morales, es pública, puede ser reevaluada, ¿sí? Y aparte de una teoría o de una hipótesis. Para que se dé este proceso investigativo, pues debe haber un dominio del lenguaje especializado, ¿sí? Donde se puedan entender los colegas, debe haber una comprensión general de lo que es la epistemología, conocer y comprender la metodología y los métodos que se van a llevar a cabo en un proceso investigativo, y tener el conocimiento de estadística avanzada. Los aportes generales de la ciencia y la investigación que dan algunos autores filosóficos, eh, están destacados Popper, Bung y Habermas, donde tienen algunas ideas principales. Hay entre las más destacadas, ya acá saqué las más destacadas de cada uno. Entonces, en el caso de Popper está la caracterización del método científico, que se fue una de las premisas de este filósofo, y lo que tiene que ver con la lógica de la investigación científica. Tiene en cuenta mucho el positivismo, ¿sí? Entonces es un autor que se basa en lo que es la investigación probada y que tengan todo un proceso formal, ¿sí? Y lógico
en el proceso de investigación científica. En el caso de Wung, mm, hay una estructuración de ese método científico, eh, coge y planifica cada una de las etapas del proceso científico, del método científico. También elabora una clasificación de las ciencias, como vimos anteriormente. En el caso de Habermas, pues se tiene en cuenta la parte sociológica en los estudios de epistemología. Él no descarta del todo los aspectos metafísicos, pero tiene en cuenta mucho que haya una reflexión crítica y objetiva de los acontecimientos y de la realidad sistémica. Este orienta muchos aspectos o adiciona otros aspectos que han dado los otros autores para que no sea netamente eh, una investigación de tipo experimental, cuantitativa o cualitativa, pero que sea que aborde una realidad sistémica de todo el proceso. Como sociólogo, entonces integra muchos otros aspectos que dan cuenta a las investigaciones de tipo social. Bueno, como conclusión, vemos que el estudio de la epistemología pues permite tener una visión general de investigación del proceso científico, tener en cuenta cómo se origina el conocimiento, el pensamiento, la razón y la lógica para que pueda ser incorporado en este proceso, sin abandonar otros aspectos relacionales y sistémicos en un entorno de un objeto de estudio. Entonces, esto permite tener en cuenta, digamos, en el aspecto pedagógico, que es necesario incorporar esos elementos en el proceso investigativo. Eh, en la parte ya como docente, ¿sí? Es importante mirar todo este esquema relacional y sistémico para poder hacer actividades didácticas que incorporen procesos investigativos. Es interesante poder ver, por ejemplo, o incorporar proyectos en el aula en el cual se pueda incorporar otras asignaturas, poder ver el entorno, tener un pensamiento crítico y real del del proceso que se puede dar investigativo, puede ser social, eh, o de cualquier otro elemento en esa actividad. Entonces hay dos miradas desde el punto de vista epistemológico que se puede incorporar en el ámbito educativo, que sería en la parte pedagógica, en lo que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje y dentro de las actividades prácticas con los alumnos. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía que tiene que ver con todo el módulo de epistemología en la investigación y muchas gracias por la atención al presente video.